Buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los muchos retos que tienen las economías actuales y para ello contamos con Andrés Massoni. Andrés es economista por la Universidad de Valencia y ha sido durante varios años profesor de instituto en Extremadura y en Madrid. En concreto, durante 2 años fue compañero mío en el Instituto San Isidro, de los cuales guardo muy grato recuerdo. Tras la pandemia, ha ido haciendo una página con todas las clases en un curso de principios de economía que está disponible en YouTube y al que animo a todo el mundo a suscribirse. También tiene otra página analizando los grandes retos de las economías mundiales, desde las políticas para mitigar el cambio climático hasta los dilemas que suponen los altos niveles de deuda pública tras la pandemia, pasando por las implicaciones de la tecnología de la automatización para explicar la creciente desigualdad. Algunos de sus economistas de referencia son Greg Mankiw, Olivier Blanchard o Daron Acemoglu. Una de estas presentaciones sobre estos retos actuales de las economías se la mandó a Olivier Blanchard, quien fue profesor del MIT y economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Y este tuvo la amabilidad de contestarle en un bonito mail animándole a seguir. Este gesto de generosidad, lo sé por la alegría que le dio cuando me lo contó, le dio ánimos y energías para seguir ahondando en estos retos de relevancia a nivel europeo y mundial. Cuando quieras puedes empezar, Andrés. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias Mónica por tu amable presentación y sin más vamos al tema que queremos tratar, que es las causas que hay detrás de la inflación que ha habido los años posteriores a la pandemia y en este caso centrándonos más en Estados Unidos y basándonos en un trabajo que se ha hecho muy influyente de los economistas Olivier Blanchard y Ben Bernanke. Y que a su vez han propuesto un modelo que están utilizando muchos bancos centrales para intentar analizar en cada uno de sus países qué ha pasado durante estos años en cuanto a la inflación y a sus causas. Muy bien. El punto de partida es ver que en el año 2020, ya con la pandemia en marcha, se empezaron en Estados Unidos a poner unos estímulos fiscales de un enorme tamaño. Si vamos a los datos, primero fue un primer paquete de estímulos fiscales, sobre todo cheques que se mandaban a familias y ayudas a empresas, que se llama el CARE Act, de 2,2 trillones. Poco después, a final de 2020, se hace otro paquete de estímulos fiscales, también de ayudas a familias y empresas, de 0,9 trillones. Y ya en 2021, con Biden en el poder, con la administración Biden, pone otro nuevo estímulo fiscal de 1,9 trillones. Todo esto suma más de 5 trillones, que es enorme en relación a una economía de unos 23 trillones de dólares. En aquel momento, es decir, a principios de 2021, pues hay como dos visiones de lo que podría ocurrir en cuanto a la inflación. Está la primera visión de los optimistas que piensan que las expectativas de inflación están muy bien ancladas y que, puede haber unos problemas muy temporales y muy transitorios por el shock de oferta, es decir, que ha habido problemas de las cadenas de suministro en relación al COVID y esto podría ser, y esto podría haber un pico de inflación, pero que sería muy, muy transitorio, porque la curva de Phillips era muy plana y aunque la economía se sobrecalentara, pues eso no iba a empujar mucho la inflación hacia arriba. Entre este grupo de optimistas pues está, por ejemplo, el economista Paul Krugman.
En cambio, había otra visión más pesimista que defendían economistas como Olivier Blanchard y Larry Summers, que escribió una columna importante en el Washington Post, o Jason Furman, que decían que no, que era de tal tamaño esos estímulos fiscales, como 3 veces más de lo que ya hubiera llevado a la economía a un estado de sobrecalentamiento, que eso va a crear mucha presión en el mercado laboral y va a haber una dinámica de subida de salarios, de subida de precios, en una espiral precios-salarios, que las expectativas se podían desanclar rápidamente, la curva de Phillips volverse más inclinada, es decir, que había altas posibilidades de que la inflación pues despegara. Lo que fue ocurriendo en final de 2021 y luego en 2022 es que de alguna forma ambos tenían algo de razón y ambos estaban equivocados. Por un lado, los pesimistas tenían razón en algo, que es de que la inflación llegó incluso más alto de lo que ellos preveían, pero no se equivocaban, pero se equivocaban por dónde iba a venir la inflación. La inflación no vino por un sobrecalentamiento del mercado laboral que llevará a una subida de los salarios, sino que los problemas, la acción llegó más bien por el mercado de bienes. Por el mercado de bienes, por las cadenas de suministro que sufrieron problemas como consecuencia de la pandemia, por todos los shocks de oferta en relación a energía, a los alimentos. Por ahí es donde vino los problemas de la inflación. Así que los pesimistas vieron venir la inflación, eso acertaron, pero no el por dónde iba a venir. Por lo tanto, vamos a ver, la idea es ahora cómo se puede ahora replantear este problema. Entonces, lo que ven Bernanke y Blanchard es que aunque la inflación viene por ese lado de la oferta, por esos shocks de oferta, de energía, de cadenas de suministro, eso hace que trimestre a trimestre la inflación suba, pero luego al siguiente trimestre, dos trimestres después, ya está bajando. Es decir, que esas subidas son muy, muy cortas en el tiempo y desaparecen rápidamente. En cambio, llegó al mismo tiempo, detrás de la escena, sí que más lentamente, más sigilosamente, sin aparecer tanto los datos de la inflación de cada trimestre, está el mercado de trabajo sobrecalentándose. Y ese sobrecalentamiento del mercado de trabajo, es decir, que la economía está por encima de sus niveles potenciales, sí que hace poco a poco presionar a los salarios a subir, y esas subidas de salarios se van pasando a precios, que a su vez pasan a salarios, y esas son las dinámicas que quieren explicar con su modelo. Luego, importante el punto de partida, que esta es la conclusión avanzada, que es que la inflación viene sobre todo explicada por los shocks de oferta energéticos, de alimentos, las cadenas de suministro. Eso es lo que hace despegar los precios tanto, pero y esto desaparece muy, muy rápidamente. Luego eso aparece en la inflación y la desinflación también es muy rápido. Pero hay algo en paralelo, y es ese mercado de trabajo que se va sobrecalentando y que va creando más poco a poco y más lentamente una inflación más de salarios. De salarios que luego se va traspasando a precios. Para analizar todo esto, pues crean un modelo sencillo en el que se ve la economía en su conjunto y en el que quieren ver esas dinámicas de precios y salarios. Para ello cogen 4 ecuaciones. Una primera ecuación es una ecuación de salarios. Entonces lo que ven que los salarios, esa W grande por wages en inglés, depende de 3 cosas fundamentalmente. De los precios esperados, los precios que se esperen para el futuro, 1. Segundo, de una variable que ellos llaman X, que viene a reflejar el calentamiento que tenga el mercado laboral, es decir, lo cerca que esté el mercado laboral de su desempleo natural. Cuanto más cerca está el mercado laboral de su desempleo natural, es decir, cuanto más bajo es el desempleo, más capacidad de negociación tienen los trabajadores y los salarios tienden a aumentar más. Hay una relación positiva o una relación más bien negativa: menor desempleo,
mayores salarios. Y hay una tercera variable que llaman el salario al que se aspira. Entonces, esa variable lo que viene a recoger es lo que en inglés se dice el catching up. Es decir, que si en 2022-2023 subieron el precio de las energías, subió la inflación, y en cambio los salarios no cambiaron, en 2024 los trabajadores y los sindicatos pueden negociar y en esas negociaciones querer recoger parte de ese salario real que perdieron en los años anteriores. Pues se llama catching up, es recuperar parte del salario perdido, y es la tercera variable que puede influir en la determinación de los salarios y en esa ecuación de salarios. Por otro lado está la ecuación, tiene una ecuación de precios, los precios, la dinámica de precios responde primero a los salarios van a influir posteriormente en los precios, y luego una variable que se llama Z, que recoge todos los shocks de energía, todos los shocks adversos de subida de alimentos, y luego todas las subidas de precios por escasez. Si faltaban coches de segunda mano, subían los coches de segunda mano; si faltaba madera, subía la madera. Todos esos problemas en cuanto a la oferta, porque muchas empresas no podían producir, es lo que recoge esa variable Z. Y luego hay dos ecuaciones que recogen las expectativas de precios. Las expectativas de precios a corto plazo, lo que se espera para el próximo año, que depende básicamente pues, de la inflación corriente y de las expectativas que haya también a largo plazo. Y las expectativas de precios a largo plazo, a 5 años, que depende sobre todo pues, de la inflación que haya habido en los últimos años, es decir, de la credibilidad de los bancos centrales de que van a tomar acciones y que la inflación volverá pronto, en unos años, al 2%. Eso es lo que refleja básicamente esas expectativas de inflación a largo plazo, la confianza en la credibilidad de los bancos centrales. Este es el modelo, estas 4 ecuaciones, y lo que hacen es estimarlo con los datos de los años del 1990 a 2019. Es decir, con esos datos ven cómo funcionan estas ecuaciones, y luego las aplican al periodo ya de la pandemia. Para los datos que utilizan en esas estimaciones, pues es los datos básicos de los índices salariales, de los índices de precios, de la inflación en todos estos años. En eso no hay problema, pero sí que hay dos cosas más difíciles de medir. Las escaseces, esas escaseces que se da en algunos sectores, y aquí entonces eligen para reflejar lo alta que son esas escaseces en algunos productos, que podría ser la madera o el cristal, pues utilizan las búsquedas en el Google. Es decir, lo que se ve es que cuando hay más búsquedas en Google, pues es justamente cuando hay problemas de escasez y la gente está preocupada y se mete en Google, y eso ven que es una variable que está reflejando muy bien el nivel de escasez que hay en una economía, y es la que Blanchard y Bernanke eligen. Porque, por ejemplo, por coger un ejemplo de estas escaseces que había, que no se daba en todos los sectores, pero sí que se dio, por ejemplo, en el sector de los automóviles. Si vemos los datos, después de la pandemia, después de los confinamientos, la producción de automóviles se recupera, pero luego empieza a bajar gradualmente. Entonces uno podría decir, es que la gente no quiere comprar coches. No, vemos que sí, la gente que tenía dinero, porque se habían repartido cheques y quiere comprar coches, lo que pasa es que las empresas no pueden producirlos, y eso se ve porque lo que bajan, y bajan casi a cero, son los inventarios. O sea, empiezan a vender coches que tenían ya producidos en sus almacenes. Entonces estamos en una situación de que hay demanda, se quieren coches, las empresas no pueden producirlo, y sacan inventarios. De alguna forma, gráficamente lo que se puede ver que las empresas, en este caso los automóviles, pasan de producir en el tramo horizontal, que es que si hay más demanda pueden hacer frente a esa demanda, y pasan al tramo vertical. Es decir, que si la demanda sube, esas empresas no pueden producir, y lo que hacen es, pues a una misma más demanda y una misma producción que no puede subir, pues los precios suben. Pero aquí la subida de precios pues tiene que ver con esa
ese límite que tienen las empresas en su producción. En el caso de los automóviles, sobre todo porque les faltaban los microchips para producir. Entonces, parte de las personas que ya no pueden comprar automóviles porque las empresas no pueden producirlos, pasan al mercado de coches de segunda mano, y aquí lo que se dispara es el precio de los coches de segunda mano. Este es un ejemplo de cómo se da la escasez en algunos mercados. La segunda variable difícil de medir es la el calentamiento del mercado laboral, lo cerca que esté la economía de su tasa natural de desempleo. Y entonces, normalmente se utiliza la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo se acerca a la tasa natural, pues ahí la economía, el mercado de trabajo empieza a calentarse y hay presión sobre los salarios. Pero se vio que esta no era una buena medida. Y eso nos lo da la curva, lo que se dice la curva de Beveridge. Lo que en el eje vertical ponemos las vacantes que hay en las empresas, y en el eje horizontal el desempleo, y es decreciente. Lo que normalmente pasa en las economías es que a mayor desempleo las empresas van abriendo menos nuevos ofertas de trabajo, hay menos vacantes, y eso pues se estabiliza luego en algún punto pues para un 6% de desempleo y un X% de vacantes, y eso es lo que daba la curva de Beveridge antes de la pandemia. Lo que ocurre después de la pandemia es que esta curva se desplaza muy a la derecha. Se desplaza muy a la derecha quiere decir que para un mismo nivel de desempleo, por ejemplo el 6%, se están abriendo muchas más vacantes. Las empresas ofrecen muchos más trabajo. En Estados Unidos exactamente la normal era de 1,2 y pasa a alrededor de 1,8. Es decir, casi por cada trabajador desempleado hay 2 empleos que se están ofreciendo en la economía. Esto quiere decir que la curva esta de Beveridge se va hacia la derecha. Entonces, lo que eligen para medir el calentamiento del mercado de trabajo no es el desempleo, sino las vacantes dividido por el desempleo. Las vacantes en relación al desempleo de la economía creen que es una variable que refleja mucho más el calentamiento del mercado de trabajo, porque puede no estar cambiando el desempleo, pero como se ha ido a la derecha sí que están subiendo mucho las nuevas ofertas de empleo de las empresas. Entonces refleja mucho mejor. Podían haber elegido otras variables que han utilizado los economistas, como son las personas que dejan sus empresas. Entonces se veía también que era una época en que mucha gente dejaba su empresa voluntariamente porque había justamente ofertas de empleo en otros lados. Luego, respecto a las estimaciones, pues hacen esta elección para las escaseces, lo de Google Trend, y para el calentamiento del mercado de trabajo, esta relación de vacantes entre desempleo. Pasan a ver los resultados, y en un primer gráfico podemos ver lo que pasa para los salarios. La línea azul es lo que pasó, cómo evolucionaron los salarios durante esos años, 21, 22, 23, 24. Y la línea roja lo que nos dice es lo que hubiera predicho, la predicción de este modelo con los datos que habían puesto, con los datos de este periodo del 90 a 2019. Entonces, lo que las predicciones de este modelo pues se parecen mucho a lo que ocurrió en las redes, es decir, que está capturando bien el tipo de dinámicas, precios, salarios que se dieron en estos años. Si lo cogemos para los precios, para la ecuación de precios, vemos también si la línea azul es lo que ocurrió, la roja lo que estimaba el modelo, pues también se acerca bastante. Es decir, que la economía no es que se hubiera vuelto loca, que estuvieran pasando cosas raras, sino que la dinámica de precios salarios que hay detrás de los procesos de inflación pues era bastante parecida a lo que había ocurrido con anterioridad. En la ecuación de precios, lo que se ve que tiene mucha relación, lo que está dirigiendo esa inflación de los precios es los shocks energéticos, los shocks de alimentos, los problemas en cadenas de suministros que hacen que las empresas pues tengan problemas para producir. Al tener problemas para producir y haber más demanda, pues se suben los precios. Lo que también ven es que ese catching up, esa cuestión de que los trabajadores quisieran recuperar el salario real que habían perdido en los anteriores, eso es muy pequeño, prácticamente no existe.
hasta principios de 2024 por lo menos no ha existido, podría llegar más tarde, pero de momento cuando ellos hacen análisis no existe. Y luego que las expectativas de inflación también se han desanclado muy poco, ¿no? Desanclarse no es una cuestión de sí o no, es si mucho o poco. Entonces ven que para una subida del 1% de la inflación, las expectativas de corto plazo han subido pero muy poco. Y las de largo plazo prácticamente se han quedado igual. Es decir, que la gente da por hecho, el público da por hecho que en unos años la inflación iba a volver al 2%. Y a corto plazo, pues también que la cosa no se iba al final a terminar de controlar, y esto pues, se puede explicar por en Estados Unidos la confianza que hay en la Reserva Federal. El siguiente paso, para complementar lo anterior, lo que hacen es vemos en este gráfico lo que sería un shock, un golpe de una subida del precio del petróleo de una sola vez. Entonces lo que ocurre es que los precios suben, pero vuelven a bajar rápidamente en 1 o 2 trimestres y ya no vuelven a subir. Esto lo que está reflejando es que para estos shocks de oferta, como un aumento del precio del petróleo, el feedback es muy débil. Es decir, lo que está reflejando justamente es que como las expectativas de inflación están muy bien ancladas y no hay efecto catching up, pues aparece y desaparece rápidamente. Y esto es una lección importante para el futuro, para los bancos centrales, para cuando vuelvan a ocurrir este tipo de shocks, que en principio pueden aparecer y desaparecer rápidamente, porque los problemas de oferta se van solucionando. En cambio, en el segundo gráfico lo que se ve es la respuesta de la inflación como consecuencia de un calentamiento del mercado de trabajo, es decir, de que aumente ese número de vacantes en relación al desempleo, y lo que se ve es que la respuesta es pequeña, hay una respuesta pequeña, pero es constante y más persistente. Es decir, que aun siendo pequeña no desaparece rápidamente, sino que va al revés, subiendo con los años, y aquí es donde viene el problema, que aunque la inflación general desaparezca rápidamente, la inflación la inflación subyacente, la que va más lentamente detrás por el calentamiento del mercado de trabajo, es más persistente en el tiempo, y ahí es donde en 2024-2025 pues los bancos centrales tienen ese dilema de cómo deshacerse de esa inflación que queda sin crear una recesión. Este último gráfico es ya el final, y descomponen la inflación. Es decir, de toda la inflación que va habiendo estos años, qué parte está explicada por cada cosa. Y entonces lo que vemos, y este es el gráfico al final importante, que está diciendo lo mismo que hemos hecho desde el principio, que los colores que destacan es el azul y el amarillo. Es decir, que está destacando justamente esos shocks de energía, de alimentos, esa escasez que ha habido en determinados sectores en la economía. Eso es el efecto dominante que explica la inflación. En cambio, el rojo, que explica el calentamiento del mercado laboral, es muy pequeñito. Es decir, ha habido muy poca acción en los mercados de trabajo y muy poca presión sobre los salarios y sobre esa dinámica de salarios. Aún así, los salarios algo han subido, porque al subir el precio de la energía, eso hace que la gente espere más precios más altos, entonces pide más salarios, y entonces esos salarios a su vez influyen en el precio. Es decir, estas dinámicas complejas son las que están recogiendo. En conclusión, la primera pues es que la inflación ha sido básicamente dirigida por shocks de oferta, y gráficamente pues se ve que muchas empresas han pasado del tramo horizontal, es el que pueden ir produciendo si hay más demanda, al tramo vertical. Habiendo más demanda, que la había, porque hemos visto desde el principio esos enormes estímulos fiscales y la gente tenía dinero para gastar y para comprar muchas cosas, pero muchas empresas pasan ese tramo vertical, no pueden producir porque hay problemas de suministro y suben los precios. Incluso no solo pasan al tramo vertical, sino que ese tramo vertical se va hacia la izquierda, porque pueden aún producir menos. Y entonces pues la situación aún empeora por ese lado de la oferta.
Y la segunda conclusión de qué va a pasar en 2024-2025, pues aquí la cosa es que depende mucho de lo que pase con esa curva de Beveridge que hemos visto. Es decir, imaginemos esa curva de Beveridge que lo que está diciendo es la relación entre las vacantes y el desempleo. La economía estaba en la prepandemia, tenía esa forma decreciente y estaba en un punto como el A. Para un desempleo pues del 6%, pues había un X% de vacantes que se abrían, pues estaban alrededor de 1,2 la relación. Con la pandemia se desplaza a la derecha y se pasa a A'. Entonces la cosa es, una vez ya estamos en A', la cosa es si la curva de Beveridge va a volver hacia atrás, va a volver hacia A, y si vuelve hacia A va a querer decir que va a haber desinflación sin necesidad de provocar una recesión. Es decir, que las cosas van a volver a la normalidad, la economía volverá a, va a tener un desempleo del 6%, simplemente van a ir bajando las vacantes, pero el desempleo se mantendrá así. Dicho de otra forma, no habría recesión, habría, lo que Krugman ha dicho, una inmaculada desinflación. Una desinflación sin provocar subidas del desempleo. Pero podría pasar que pasáramos del punto A' a B, es decir, que la curva de Beveridge no se desplazara mucho más hacia la izquierda y entonces para solucionar la inflación habría que pasar a B, es decir, un alto desempleo. Esto pues, es lo que podría pasar. Lo que parece que está pasando a mediados de 2024 es que sí que la curva de Beveridge se está volviendo bastante hacia la izquierda, es decir, que es una buena noticia, es decir, que se podría volver al objetivo de inflación, al del 2%, sin crear un gran aumento del desempleo, pero aún no se sabe. Puede ser que la curva de Beveridge se vaya hacia la izquierda, pero no llegue exactamente hacia el punto A, y se pare antes, entonces sí que haya que crear algo de desempleo, y eso en 2024 es el debate en el que están los bancos centrales, y nadie sabe un poco bien qué va a pasar con esa curva porque no había habido una pandemia para tener datos de cómo va la cosa a evolucionar en estos años siguientes, pero bueno, la buena noticia es que en principio parece que sí que se podría conseguir una desinflación, volver al 2% sin crear mucho desempleo. Igual se crea algo, pero no mucho como se pensaba al principio, porque se pensaba que se iba a tener que pasar al punto B y no se predecía bien que la curva de Beveridge iba a volver hacia la izquierda. Todo esto sobre la inflación que ha habido en los años 2021, 2022, 2023 y lo que puede pasar en los años que vienen. Pues muchas gracias por la atención.